con la medula de araña, con mordedura de araña, con una celulitis. Las celulitis generalmente son lesiones únicas. La medula de araña en el eritema, en el centro, tiene zonas necrosadas, ¿no? Entonces es fácil diferenciar. Después de esta fase precoz hay una fase diseminada precoz que presenta en 50-60% este eritema crónico migratorio. Entonces, en esta fase también se puede diagnosticar solamente viendo la piel con este signo de la escarapela, pero ya no solamente hacen el signo de la escarapela, sino hacen bacteremia en esta fase diseminada, por eso se llama así, diseminada. La espiroqueta durante días o semanas, ¿no?, se han diseminado por todo el organismo y desarrollan lesiones secundarias de tipo cutáneas, o sea, hay lesiones en banderas más pequeñitas que ya no son relacionadas a mordedura de garrapata, ¿no? Tienen la lesión madre y la lesión hijita ahí, pero ya no por mordedura de garrapata. Son más pequeñas y también causan gran malestar, fatiga, ¿no? Esta fatiga lo puede llevar por meses, fiebre por meses, cefalea por meses, dolor de cuello por meses, dolor generalizado de tipo gripal por meses, etc. El organismo puede confinarse en ciertas áreas con síntomas locales. Por ejemplo, en el 4 a 10% dan manifestaciones cardíacas. Se producen los famosos bloqueos de segundo grado o arritmias auriculares o ventriculares. En el 10 a 15% pueden hacer síntomas neurológicos. La cefalea, la meningitis aséptica, pueden haber neuropatías como la parálisis de Bell. Usted viene un paciente con parálisis de Bell, pero le hacen la inmunoglobulina M para herpes 1 y 2, son negativas, pero ya la paciente tiene una parálisis de Bell. Después se quejan de radiculopatías sensitivas, motoras o una mononeuritis múltiple. La paciente dice: se me adormece, doctor, de acá para acá se me adormece y me duele, tengo un dolor solamente de un brazo o de una pierna. Puede haber también conjuntivitis, queratitis, en raros casos dan panoftalmitis. Y finalmente se llega a una etapa diseminada tardía, que puede ser meses o años después de la infección inicial. El compromiso básico es músculo-esquelético en el 60% de los casos y es articular en el 10% de los casos. También puede dar daño neurológico y daño cutáneo. ¿Cuál es el punto máximo que hemos podido ver? Las artritis monoarticulares o oligoarticulares, casi siempre en rodilla. ¿Conocieron al paciente que yo decía, cable viejo, en la cama 4? No lo llegaron a conocer. Entonces, este apellido Chávez viaja siempre el chofer de Cajamarquín, viaja a las zonas para traer ganadero. Entonces él periódicamente hace sus monoartritis o su artritis oligoarticular. Uno aspira y no encuentra cristales de ácido úrico, tampoco encuentra cristales de oxalato. Entonces lo más probable es que eso sea una artritis crónica por mordedura de garrapata, por el antecedente laboral que este paciente tiene. Es un aumento desproporcionado de la articulación para el dolor, o sea, tiene gran hinchazón para poco dolor. En las artritis gotosas no es así, hay gran dolor, pero también hay gran hinchazón. En cambio acá el dolor es mínimo.
pero hay gran hinchazón. Estas artritis que presentan los que tienen esta borrelia se autolimitan en semanas o meses, con recurrencias frecuentes, no sé si en razón de tener nuevas picaduras o es que inmunológicamente despiertan solas. No le podía dar ese dato. Cuando uno hace la punción para examinar ese líquido articular, parece un artritis inflamatorio, porque los leucocitos están por encima de 25.000 por mililitro y esa predominio de neutrófica. O sea, prácticamente uno hace el diagnóstico de una artritis inflamatoria. Un 10% de estos casos desarrollan artritis crónica, y estos que desarrollan artritis crónica se ha descubierto que tienen la expresión del gen HLA-DR4, así como los que tienen psoriasis, como los que tienen enfermedades reumáticas. Entonces en ellos parece que expresa más y desarrolla más enfermedades articulares. La patogenia se considera que es un fenómeno autoinmunitario, es decir, la borrelia es atacada, el resto de borrelia queda en las articulaciones y viene la inmunidad y los comienza a tocar periódicamente. Entonces se produce la hinchazón, pasa el fenómeno inflamatorio, se reduce un poco y otra vez comienza, pero por un problema autoinmunitario. En el sistema nervioso central causa encefalopatías subagudas, pérdida de memoria, cambio de estado de ánimo y trastorno del sueño. En los que hacen problemas cutáneos, 10 años después hacen acrodermatitis crónica atrófica. ¿Ustedes han visto alguna vez dermatomiositis en sus clases de reumatología semiológica o reumatología? ¿Han visto pacientes con dermatomiositis? Bueno, se ve pues piel pegada, casi sin músculos, una piel pegada a las manos, a los antebrazos. También estos pacientes que hacen borreliosos hacen ese tipo de complicación. ¿Qué datos de laboratorio nos pueden ayudar? Primero, las manifestaciones clínicas. El signo de la bandera, en el primer caso, tiene el tema agudo. El signo de la bandera con su banderita hija, en caso de ser diseminada subaguda. Que el eritema sea migratorio. Que tengan una manifestación tardía de enfermedad, el eritema en escarapela con una escarapela hija. Entonces en esto se busca la confirmación del laboratorio. Como ya han pasado varias semanas o meses, ya hay fabricación de anticuerpos contra la Bordetella multotrieri. Entonces es posible que uno por la inmunofluorescencia indirecta detecte estos anticuerpos o por el método de ELISA, ¿no?, confrontándolo con suero de estos pacientes que ya han tenido esta enfermedad. Ese suero se confronta con el suero o con el suero del paciente, entonces se detecta estos anticuerpos. También se puede hacer inmunoblot en estos pacientes, ¿no? La inmunoglobulina M se puede detectar 2 a 4 semanas después de enfermedad, hasta 6 a 8 semanas después de enfermedad. Y la inmunoglobulina G, que habla de su cronicidad, se puede detectar 6 a 8 semanas después de enfermedad, hasta los 6 meses de enfermedad. Ahora, ¿por qué les decía que no está estandarizado esta prueba? Porque pueden dar con mucha frecuencia falsos positivos.
O sea, puede ser que esto sea una artritis reumatoidea juvenil y da esta reacción para bordetelo. Entonces, no es una prueba 100% de laboratorio para hacer el diagnóstico. Tienen que incluir el problema epidemiológico, el problema de signos y el laboratorio. Estas tres cosas. También hay que hacer diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea, con lupus eritematoso sistémico, con mononucleosis, con endocarditis, con sífilis, con leptospirosis, con enfermedades virales. El cultivo de la